En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos. Buenas noches, bienvenidos una noche más a Lluvia de Meteoritos, el programa de cultura y literatura de Tader Televisión. Como hemos comentado en otras ocasiones, Molina de Segura y la Vega Media está viviendo un boom literario como nunca antes, y este programa, Lluvia de Meteoritos, quiere poner de manifiesto y dar voz a ese fenómeno que está ocurriendo alrededor nuestro. Y así que cada semana tendremos como invitado en este plató a un escritor, a una escritora, para conocer su figura, conocer su obra y su mundo literario. Y hoy tenemos la suerte de contar en el programa con un escritor de Molina que ya tiene más de 12 libros publicados, José María López Conesa. Muy buenas noches, José María. Muchas gracias por aceptar la invitación de Lluvia de Meteoritos para estar aquí hoy en el programa. No sabes lo que me alegro de verte, porque estoy acostumbrado a verte trotando por la calle, que no hay quien te pare, siempre inmerso en tus pensamientos y en tus cosas, y ahora en un momento así de reposo y de relax, que podemos hablar como amigos, pues me encanta de verdad. Muchas gracias. Y verte tan bien y tan activo y tan generoso con los amigos, y sobre todo con la gente que nos apreciamos de verdad. Sí que es verdad. Bueno, pues aunque todos conocemos a José María, pues me van a permitir que ofrezca unas breves pinceladas sobre su figura, sobre su obra, antes de empezar a conversar con él. Pero antes quiero contarles una historia. Hace más de 40 años, yo era un jovenzuelo melenudo. Ese año estudiaba Go, y fue, la verdad, un año fantástico, de esos en los que uno empieza a abrirse a la vida, empieza a leer a John Paul Sartre, a escuchar música folk, y todo fue maravilloso hasta que llegó junio y nos dieron las notas en Go. Y entre otras, venía en rojo el griego. Desde el primer momento supe que por mí solo era imposible conseguir sacar esa asignatura en el mes de septiembre. Y ahí fue la primera vez en la que oí hablar de José María López Conesa. Me dijeron que posiblemente era la persona que más sabía de la lengua de Aristóteles en Molina. Me puse en contacto con él para que me diera unas clases particulares ese verano, a los que se sumó otro grupo de compañeros también que tenía el mismo problema. Y tengo un recuerdo extraordinario de ese verano en su casa, en las tardes al fresco debajo de una parra, riéndonos y también conociendo las declinaciones griegas,
el verano terminó, nos examinamos y todos los que formamos aquel grupo conseguimos aprobar y conseguimos entrar a la universidad. Y bueno, el tiempo fue pasando, nos fuimos dispersando todos, hasta que muchísimos años después, un día yo estaba curioseando por la mesa de novedades de una librería, cuando me encuentro un libro que se hunda el convento y otros relatos, y veo que está escrito por José María, mi profesor de griego. Por supuesto que lo compré, lo leí, me entusiasmó y me puse en contacto con él, y desde entonces, que hace unos cuantos años, pues recobramos esa vieja amistad y hemos compartido pues muchos ratos, muchas cervezas, nos hemos recomendado muchas lecturas y muchos consejos para escribir. Así que entenderán que hoy para mí es un placer el recuperar a mi profesor de griego aquí en Lluvia de Meteoritos. José María López Conesa nació en Molina de Segura en 1945. Está felizmente casado con Rufina, también molinera, con los 8 apellidos molineros. Padre de 2 hijos, abuelo de 3 nietos. Él está licenciado en Filología Románica y diplomado en Ciencias Bíblicas. Y actualmente es profesor jubilado. Ha ejercido su tarea de profesor en diversos institutos de la región de Murcia. Fue director también de un centro educativo y ha participado en programas de radio, ha colaborado con prensa escrita, y encontramos muchos de su trabajo en diversas revistas y antologías literarias. Aunque comenzó a escribir a una edad ya tardía, son ya 12 los libros, o más de 12 los libros que tiene publicados. Títulos como El que se hunda el convento, aquel con el que recuperé de nuevo nuestra amistad. Después tiene Servidor de ustedes y Amores bajo la Torre Eiffel, Atrapada, Lazos de sangre, muchos de ellos los tenemos aquí sobre la mesa. Preciada soledad, Turbulencias psíquicas, El diario inconcluso de Belén, Misterio en la cueva, El crimen de la Torre de Montijo, El insecto y otros relatos que publicó con la editorial Tirano Banderas, y también El ladrón de cementerio, también en la editorial Tirano Banderas. José María, tú siempre alardeas de ser un autor tardío, ¿no? De los que se sentó delante de un ordenador ya con una edad madurita, pero quien se acerca a tus trabajos, quien lee tus novelas, nota que esas historias que tú nos vas contando las llevabas mucho tiempo en tu interior. Siempre he tenido, es una gran ilusión por escribir un libro. Es que es un sentimiento, yo creo que común a cualquier persona que ha tenido la suerte de meterse en la cuestión de la literatura, tiene algunos estudios, que no es nada importante en el sentido de que no hacen nada extraordinario, sino simplemente lo que tú plasmas es un reflejo de lo que has sido, de lo que has leído, de lo que has estudiado, porque todo el mundo, por desgracia, en la época en que yo empecé a ser un mozuelo, como tú dices, pues tenía 2 opciones, o irme y era común que le llamaban a Molina el pequeño Vaticano, tú te acordarás. Y entonces, pues yo tuve la suerte de formar parte de ese pequeño Vaticano, largándome con una maleta de madera a Villarreal, donde estuve unos años, 5 años, ahí, de estudiante. Pero si yo no hubiera tenido esta oportunidad, merced a la gran sabiduría de las madres de la época, que tenían deficiencias para alimentar, en mi casa que éramos 9 hermanos, pues ella dice, pues ¿qué voy a hacer? A mi hijo no lo puedo alimentar bien aquí, va a ser un pelacañas o un albañil de segunda o cualquier otra cosa. Y sin embargo, pues ella, pues según íbamos cumpliendo los 10 años, nos preparaba la maleta y nos decía, venga, que te vas a comer y a estudiar. Sí. Y digo, mamá, y a jugar también, ¿no? Dice, a jugar mucho.
Y así me convencí y así aguanté los 5 años. Luego me hice el noviciado, porque era un colegio religioso, y luego estudié filosofía y un par de cursos de teología. O sea que estuve a punto de preparar el día de miércoles de ceniza, dando la ceniza yo. Claro. Pero ahí se interpuso el amor y el amor pudo más que la vocación, más que la en sotana. realidad, o que era mi destino, era mi Sí. destino. En realidad, pues yo conseguí lo que pretendía, estudiar, formarme y comer. Y a la vez, pues disfrutar del fútbol, que ha sido mi pasión, tanto en el campo de fútbol como en la zona. Como una anécdota especial, recuerdo que estando yo en Honda, un pueblecito de al lado de Castellón, de Villarreal, jugábamos en el campo del Madrigal, entonces, que ahora no sé si se llama La Cerámica o no sé, Sí, Villarreal. sí, sí. Y se me presentó jugando, y jugábamos con hábito y con todo. Con sotana. Sí, con sotana, especie de sotana. Y se presentó el presidente del Villarreal, eso no te lo he contado. No, no. Pues se presentó allí y esperó a que terminara el partido, que era un encuentro entre futbolistas del Villarreal, que estaba en tercera división en aquella época, que era una división pues más o menos buena. Y nosotros, un grupo de cuervos por allí. Y más de negro, de negro, la sotana claro, negra, ¿no? sotana, sí, marrón negra. Y entonces me llamó aparte y me dice, oye, José María, ¿tú quieres jugar al fútbol con el Villarreal? Digo, pues, no sé por qué, yo no dispongo de mí, tengo que consultarlo con mi padre prior. Y el padre prior me dijo, José María, no, era yo, Fray José María. Fray José María. Fray José María. Y su caridad tiene que decidir, o sigue la vocación o se dedica al fútbol. Y yo digo, pues, tengo que pensarlo. Y lo pensé bien. Digo, la vida del futbolista de tercera división es efímera. No voy a conseguir nada. Y además voy a perder pues esta ilusión que yo tengo por el estudio, y por saber, porque yo ya entonces yo pretendía, aun dentro del convento, mi ilusión era ser profesor. Cosa que si me dedicaba a jugar difícilmente lo iba a conseguir. Entonces opté por decirle al presidente que de momento no. O sea que perdimos un futbolista, pero Sí. ganamos un escritor, ¿no? Exacto. Pero un escritor, profesor más bien, Sí. Porque esto de la escritura, como muy bien has dicho tú, Viene más tarde. vino mucho más tarde, casi Sí. con 60 años empecé a Sí. escribir, hace 25 Sí, yo tengo la años. teoría, José María, de que quien lee mucho, quien le gustan mucho las historias, como es nuestro caso, al final, aunque sea una edad tardía, empieza a contar sus propias historias, ¿no? Todas esas historias que ha ido acumulando en esa mochila que todos llevamos Claro. en la vida. Así es, así es. Bueno, Sí, pues sí. para tener esa ilusión de escribir un libro, has escrito más de 12. Yo creo que la tienes más que saldada, ¿no? Esa ilusión con el Es que destino. empecé la carrera muy rápida. Iba a buscar la meta sin pensar Sí. que tenía. Bueno, en realidad aquello fue también un compromiso que yo me puse a mí mismo y me dije, pues para el día de San José, que es mi santo, voy a Sí. hacerme un regalo. Sí, porque eso siempre nos ha hecho mucha gracia a tus lectores, que siempre un día concreto, el 19 de marzo, Sí, justo, publico nos entregaba un libro. un tomo, sí. Pues así, por eso fue. Pero luego vi yo que de la manera que en la vida religiosa se hacen unos votos, los votos simples que le llaman, de obediencia, pobreza y castidad, pasados 3 años se hacen los votos solemnes. Y ya en los votos solemnes yo me vi, como te he dicho, pensando en otra cosa que no era el sacerdocio, que podía haber sido. Y abandoné, ya, pero había conseguido, sin mérito, bueno, con mérito del esfuerzo, lógico que requiere un estudio, pero sin más mérito que haber conseguido algo bueno que de otra manera no hubiera podido ser, que sea el estudio y lo pasé muy bien en el. Porque ¿hasta qué edad llevaste
hasta los 20 años. Hasta los 20 años. Hasta los 20 años La que sotana. tomé la determinación de abandonar, previo permiso y consideración del entonces superior del convento. Me despedí de aquella vida y siempre la he añorado, pero la he añorado con gozo de haberla dejado y con gozo de recuperado. haber participado. Pero luego, Sí. pues eso ya, pues me ennovié con una muchacha de Molina, familiar de segundo término, a la que yo nunca abandoné de pequeñica, siempre en el convento. Entre los compañeros incluso me decían que te estás acordando de tu Rufinica. Madre mía. Y todos mis compañeros lo sabían. Y cuando en la despedida pues, bueno, pues que seas feliz. Y todos sabían que yo venía a buscar a Y mi en cuanto Rufinica. colgaste la sotana, te fuiste a buscar a Rufina, Y, a rondarla. y la rondé bien. Bien. Muy bien. Bueno, antes de entrar a hablar de tu libro, no es porque yo siempre te imagine con la túnica puesta y en el ágora griego, ¿no? Porque fue como te conocí, ¿no? Parecía un griego del ágora. Pero yo sospecho que tú bebes y tienes como referencias literarias el mundo clásico, ¿no? Sí. ¿Cuáles son realmente tus influencias literarias? Pues casi completas. Como yo estudié bien el latín, afortunadamente, y el griego, que voy perdiendo con el paso del tiempo y lo que no se practica, pues se va perdiendo conceptos fundamentales de todas de estas materias de la latín y el griego, lenguas clásicas, lenguas muertas que le dicen, por desgracia, porque son las lenguas muertas son las que han dado vida a nuestro vocabulario, a nuestras lenguas actuales. Ya sabes tú que el latín es la madre de todas las lenguas romances, Sí. y el griego es la madre, o el padre, como queramos llamarlo, del Del latín. latín. Y por tanto, ahí me metí yo a investigar, como ya había hecho allí en el seminario, pues todos los autores desde Homero hasta Virgilio y, en fin, los griegos y los romanos. Sí. Tengo muchos conocimientos a la fuerza, pero es que date cuenta que yo cuando estás en un sitio de esos encerrado, que eres feliz porque tienes tiempo para todo y tienes el carpe diem, aprovecha el día, pues yo aprovechaba el día, aprovechaba el fútbol, aprovechaba mis estudios, porque cuando te sentabas delante del pupitre, vigilado por un sacerdote atrás, y que estaba todo el mundo en silencio, unos más mustios que otros, pues tenías dos opciones. O te dedicabas a cazar moscas, que no habían, o te tenías que centrar en el estudio. Así que me fue bien olvidarme de las moscas que no habían y me centré en lo que es la materia. Y recuerdo con eso que yo era muy malo en matemáticas. Era muy malo porque los rudimentos, como en todas las asignaturas, si la gente no sabe latín o el estudiante no sabe latín es porque a lo mejor no se lo han explicado bien los rudimentos, los principios. Entonces, pues yo me empeñé, me disfrutaba leyendo a Virgilio, leyendo a Cicerón, Y además leído en latín, leído en claro, griego, en su en lengua, la lengua en la que fueron la lengua. escritos esos libros, ¿no? Fíjate si es así, que los conocimientos que no son ningún alarde de darme a mí pábulo aquí de nada, simplemente que pasaba así, y como pasó lo digo. Las clases de filosofía las dábamos en latín. Desde que entrabas hasta que salías, los conceptos los tenías que memorizar y aprender en la lengua auténtica latina. Y de eso pues se me quedan frases y hechos de los autores pues muy Sí, además, de vez en cuando prácticamente. suelta algún latinajo. Sí, sí, latinajo es que yo soy un enamorado de eso, de las lenguas clásicas. ¿Por qué? Pues porque son el origen, igual que en otras materias de arquitectura, de escultura. Sabes tú que hay unas bellezas en Grecia y la inmensa grandeza de Roma y de los romanos,
Pues eso es, para mí es muy... He estado Sí. 5 o 6 veces en Roma y no he tenido nunca la suficiente consideración de que estaba perdiendo el tiempo. Ah, Siempre hay algo bueno. siempre hay algo ahí. Lo único que pasa que algunas de las veces he ido, casi siempre he ido acompañando a alumnos de entonces era Breu, luego fue Go y ahora es lo otro. Y, y como anécdota así importante, cuando yo estaba explicando a los alumnos algún monumento, alguna prenda buena de la arquitectura o de la literatura romana, latina, me decían los alumnos que para qué lo había llevado a Roma si estaba de 8 Volvo. Digo, "Mija, ¿cómo va a estar esto si tiene pues, Sí, los años no perdonan? Entonces, pues hay claro, muchas, pues sí, pero yo luego sí me lo agradecía. claro. Me acuerdo que los viajes de estudio de los profesores son algunas veces difíciles, son difíciles porque los Hombre, jóvenes están ardiendo, arden y te hacen. y Y controlarlo. recuerdo que en los hoteles donde nos hospedábamos de tercera clase, pues los jóvenes por la noche querían salir. Y Claro. yo decía salir en Florencia a las tantas de la noche, ¿qué te vas a encontrar? Pues te vas a encontrar lo que no quieras. De Y tener entonces lío. ellos querían gastármela a mí, salir por el ascensor, pero no sabían que había 2 ascensores. Y cuando llegaban abajo, salía el otro ascensor y salía mi figura y decían, joder, ahí está el maestro, Otra vez para adentro, otra vez para arriba. adentro. Pero Bueno, yo lo hacía por su bien. sí. Ellos al final luego me lo han comentado. Dice, José María, Vale. gracias, porque una vez que se me escaparon, se Madre armó mía, una que tuvimos que llamar a la Guardia Civil. madre mía. Y hoy tenía allí gente, machotes así grandes. Sí, Digo, si se arma, aquí os tengo, aquí lo tengo. a por ellos. Muy bien. Bueno, vamos a Cosas, ir centrándonos anécdotas. en tu obra. Sí, Uno de los libros más impactantes tuyos es El ladrón del cementerio, sí. publicado por la editorial Tirano Bandera. Cuéntanos un poco qué va a encontrar el lector que se acerque al ladrón del cementerio. Es uno de las creaciones mías que más agradezco haberlas hecho porque tiene su origen en la universidad. Cuando yo empecé primero de comunes que le decían, habían 2 cursos de comunes, estudiábamos un montón de materias que luego pues, al final pues sale todos y con esfuerzo. Y entre ellos, entre los compañeros, había uno, no recuerdo su nombre ni sé nada, he vuelto a saber nada de él, que era novio estudiaba medicina, pero lo veía y lo sabía que era como noviete o un novio de una compañera. Y al estudiar medicina, pues una de las cosas que me comentaba la compañera suya es que no le iba bien la anatomía. Y entonces optó, y luego he visto que eso es bastante común entre los estudiantes de medicina. Dice que para estudiar la anatomía humana, pues tenía que tener osamenta o huesos. Y le dio por adentrarse en el cementerio. Y ya no sé yo más de la vida de este estudiante. No sé si consiguió, pero entonces ya empieza el invento, empieza la imaginación. Y ya Entonces, lo de los ladrones, los estudiantes de medicina ladrones de cementerio no es una leyenda, ¿no? No, Tú me lo han sabes que es comentado, cierto. médicos me han dicho que sí que lo hacían, que lo Ajá. hacen. Yo tengo un consuegro que es médico y me dice, pues yo iba también, hacía lo que podía, a oscuras y tal. Y digo, pero teníais miedo, y dice, ¿qué miedo? Si nosotros no tenemos que tener miedo a nada, si luchamos contra el miedo. Entonces, ahí arranca el motivo, el leitmotiv de lo que sigue a continuación. Entonces, es un estudiante de eh, poco dinero que vive en Albacete y se tiene que trasladar a Murcia porque entonces la universidad
de la medicina estaba en Murcia y él tenía que desplazarse, sus padres eran pobres y entonces yo voy sacándole pues todo la historia así bastante desmerecida y lío hay un follón. Para sacar adelante, tenía una hermana que era valiente y esa hermana valiente a través de determinadas fechorías pues consigue dinero para que él pudiera venir. Al final, estudiando. el chiquillo, mientras esto sucede, el estudiante pues se la inventaba como podía y en uno de los asaltos al cementerio es captado por la policía. En connivencia estaba el chico con un catedrático de anatomía que también era adicto pero es que se continuó siendo médico y tenía un almacén hermoso en el campo, pues recomponiendo esqueletos. A los dos los cogieron, los encerraron. A ese le llamaban, al catedrático en la cárcel le llamaban el Huesos. El Hueso. Pues nada, hicieron amistad. Sí, no desveles totalmente la novela, vamos a dejarle al lector. Si ya no quedan libros. Pero, pues sí, y entonces, pues al final, lo que yo quiero decir con ese libro es el mensaje, que al final el chico se centra y con mucho esfuerzo y muchas carencias consigue ser un cirujano de primera. Y como todo está situado entre Albacete y Murcia, todos los sitios que va visitando, la universidad, el Ipanema, el bar que estaba cerca de la universidad y varios sitios conocidos, pues hacen que entretenido el libro. Al final, ya digo, resulta que tiene un gran éxito como profesional, pero sigue siendo una persona sencilla y termina la historia pues muy bien. Muy bien. Tu historia siempre tiene un denominador común, es parte de una realidad y después deja esa realidad y ya empieza a desarrollarla con el fruto de tu imaginación, ¿no? Claro, es que sin imaginación, la imaginación es la loca de la casa, decía Santa Teresa. Pues bueno, pues la imaginación, si la utilizas para una cosa buena, pues es muy prolífica, se abre un nuevo mundo. Entonces tú vas poniendo un personaje y lo colocas como quieres. Si lo quieres poner alto, lo haces alto; si lo quieres panzón, lo haces panzón. Y esa es la grandeza de jugar con las posibilidades que tiene una persona de ser, o una situación, la convierte de una manera o lo haces de otra. Y esa es la imaginación. Y siempre utiliza el mismo método para todos tus libros, que tenemos aquí muchos de ellos, ¿no? Bueno, siempre parte de esa realidad, de ese chispazo, siempre hay un punto de arranque, siempre. Por ejemplo, uno de los libros, Lazos de Sangre, que es la historia, yo vi unos folletos que tenía mi suegro, que en gloria esté, que tenía hecho a mano, a máquina de esa de antiguo, su vivencia en la guerra civil. Y eso me sirvió fue el punto de arranque para hacer una novela pues también muy íntima, muy realista, pero jugando ya con la imaginación. Le pongo un nieto que en realidad existe, pero que no hizo lo que yo digo en el libro. Y entonces se convierte en una... Gracias a mi suegro, pues fue el arranque de Lazos de Sangre. Porque tú siempre te has adscrito al género, como género novelístico, el costumbrismo, ¿no? El costumbrismo, para mí, va ahí. Pereda, toda esta gente. Galdós, incluso. Galdós también. Pereda. Varios que ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero bueno. El costumbrismo. Yo salgo a la calle, salía, y ahora todavía salgo, pero me quedo con la impronta de una visión.
¿eh? Sí. Y la guardo. Hay una cajetilla donde yo guardo lo que, como los perricos, voy con un sabueso viendo, no, es que es natural que lo haga. Yo salgo de mi casa, cuando las casas eran bajas, Molina de Segura con 16.000 habitantes, con las calles sin asfaltar, las viejas barriendo, las otras viejas que han terminado de barrer sentadas en la puerta, y oigo por lo que comentan, y no, la nena que tal, anda que la nena está buena y tal, cosas que los chascarrillos y las cosas que ellas contaban. Pues eso me lo guardo y luego cuando viene el momento de sacarlo, lo saco y queda pues eso, son costumbres. Costumbres. Son las costumbres. Y una curiosidad que siempre me llama la atención, en muchas de tus obras, después de tu nombre, firmas con un apodo, Azote, ¿no? No sé si incluso lo has utilizado como seudónimo. Sí, es un seudónimo. Es un seudónimo. En algunas de las obras. ¿De dónde viene Azote? Pues Azote es como si dijéramos, es una advertencia moral, porque la sociedad tal como yo la he visto siempre, la lucha del pobre con el rico, que la sociedad está muchas veces como no quisiéramos. Y entonces creo que hay que dar, no un azote de látigo, sino una advertencia que así no vamos bien. Sí. Y que hay que dar alguna azotaina. Es como el padre que ve que un hijo se le duerce y le da una azotaina, pero azotaina suave. Suave, suave. Porque el primero que tiene que darse la azotaina es el que lo dice, soy yo. Y entonces de ahí, pues, y eso es una remembranza del siglo de oro, cuando los que escribían eran clérigos y tenían el problema de que la Inquisición lo llevara. Entonces escribían con seudónimo y ocultaban su verdadera profesión. Y ahí, bueno, esta necesidad necesita alguna azotina. ¿Te gusta ese juego literario, no? Sí. Azote. Otro de tus últimos libros, El insecto y otros relatos, también publicado con la editorial Tirano Bandera, es un libro que tiene un título bastante potente, ¿no? Que siempre llama la atención, es como El ladrón del cementerio, El insecto, son títulos los tuyos bastante potentes. Pero cuéntanos ¿de qué va El insecto? Bueno, El insecto es el primero de los... Son una colección de cuentos, relatos, una mezcla, y lo inicio primero, le puse como llamativo. Es decir, los libros muchas veces se leen o se compran por el título que llevan, ¿no? Y ahí yo me rompí un poco entre los relatos que tengo el incesto, un incesto que es de un chico que vive en el bosque con dos personas que viven en el bosque, que son los padres de él. Pero es que resulta que las personas mayores son hermanos. Y eso, si no vas con atención, no te percatas de que dice, pues no dice nada del incesto. Pues tú te cuenta, no dice que eran incestuosos, pero sabes que lo recogen, lo meten a la caverna donde viven y que son hermanos. Son hermanos los padres. De manera que ese es el incesto. Sí, y es un título, como bien dice, muy llamativo. Lo cierto es que hay tantos libros que si no te miras un poco en el título, que llame un poco la atención al lector y que lo coja entre las manos para ver de qué va, el libro pasa desapercibido, ¿no? Dentro de ese océano de títulos. Pues el incesto son demasiados relatos, lo hice demasiado extenso y luego me di cuenta de que no lo había hecho con perfección, debido a que en el cajón se quedaron otros relatos que eran más bonitos, más interesantes, incluso literariamente mejor confeccionados que los que están publicados. Pero bueno, ahí están. ¿Qué vamos a hacer? Pues al igual que El ladrón de cementerio, El insecto son títulos potentes, hay otra obra tuya que también nos llama enseguida la atención, El crimen de la Torre de Montijo. Mire, esa es precisamente una de las obras que más me han gustado y de las que más satisfecho he quedado, porque
La Torre de Montijo, sabes que es una urbanización, bueno, un barrio Un de la caserío, salida sí. de Molina en dirección a Madrid, que tuvo vigencia y tuvo bastante importancia en los años 60, por ahí. Entonces yo recuerdo que mi padre vivía allí, en la Torre de Montijo, y yo alguna vez fui a verlo, claro, porque yo no había vivido, pero yo en la época que yo visitaba ya no vivía allí. Pero sí recuerdo aquello, me llamaba la atención, me llamó la atención especialmente la taberna del Quemao, le El dice, Quemao. que luego he pasado y no quedaba más que la fachada, lo que es Pero la que fachada. existió en realidad la Sí taberna del existió, Quemao. todo lo que relato de eso es un poco de imaginación, pero hecho, ahí acudían pues los hortelanos, los huertanos, a tomarse su coñac, tomarse su huevo con coñac, Sí. y todas esas cosas que hacían para empezar en la labor. Y, y ahí meto yo a una chiquilla, que era la preciosidad del barrio, por la que estaban todos los mozos enamorados. Entonces, uno de los que se quieren enamorar, se enamoran de ella, consigue, no, llega a meterle caña y hacer un crimen a otro rival, a un rival. Ella era una chiquilla que se sentaba en un horno que hay todavía allí y se ponía a leer las rimas las rimas y leyendas De Becker. de Becker. Y era una mujer muy guapa, ya te digo, la atractiva, y los chiquillos, los mozos, pues eso. Y este pues tuvo la desgracia de darle de matar a un antagonista, que también la pretendía, porque parece total que luego y luego lío un Hay montón de lío, ¿no? cosas. Hay muchos líos, saco un lío. Sarasa, saco Sí. una casa de señoritas y mucho lío, Paco. Mucho lío. Es para leerlo. Sí. Y bueno, sabiendo que de culo inquieto, seguro que estás escribiendo, porque no cesas. Sí, Empezaste tarde, pero acertado. sí, tengo, y eso lo solo yo también, porque hay mucha gente que tiene los cajones llenos de llaves y otros tienen los cajones llenos de folio amarillo. Amarillo. Yo tengo un cajón de cosas amarillas y en el ordenador también. Últimamente pues estoy preparando, pues aparte de varios relatos que están conclusos, una novela también que en principio se va a titular Amor y Odio. Y en principio es, ¿por qué arranco? Arranco de una situación de dos amigos que al final uno se mete en una mala vida y comete un crimen que, por cierto, se lo adjudican al amigo. Ah, Y entonces van los dos a Chirona. ah. Y Bueno, ya no te cuento y más. ahí el lío. Ahí el lío. viene el lío. Muy bien, pues estaremos toda la noche hablando contigo, José María. Es un placer haberte Bueno. recuperado después de aquellos veranos, ¿no? En el Ágora, bajo la sombra de tu barra. Agradecerte muchísimo el que hayas aceptado la invitación de Lluvia de Meteoritos para estar aquí con nosotros esta noche. Y agradecerle a los telespectadores el que hayan estado ahí, al otro lado de la pantalla. Espero que haya servido para conocer mucho mejor la figura de nuestro vecino y amigo José María López Conesa, el habernos acercado a su figura, a su obra. Les recuerdo que bueno, cada semana la fuente literaria de Molina es casi inagotable y cada semana recibimos aquí en este plató a un nuevo escritor, a una nueva escritora, para acercarnos a su figura y a su obra. Así que la próxima semana estaremos a la misma hora aquí en Tader Televisión, en Lluvia de Meteoritos. Buenas noches y buenos libros. Buenas noches. En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica.
Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos.